Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a analizar el cuarto caso considerado para escribir una función o una fracción propia en términos de la suma finita de sus fracciones parciales. Este caso relaciona a la característica del polinomio q de x cuando al factorizar este contiene un factor irreducible repetido. Es decir, si el polinomio q de x tiene un factor cuadrático repetido k veces, de la forma ax al cuadrado más bx más c elevado a la k, obviamente donde el polinomio cuadrático o el factor cuadrático en este caso es irreducible. Y para que sea irreducible, usted sabe que su discriminante debe ser menor que cero. Bajo esas situaciones, la descomposición en sus fracciones parciales contiene primeramente k fracciones, es decir, k términos. No se olvide que dependiendo de la repitencia del factor cuadrático irreducible, se arma el número de fracciones correspondientes. ¿Cuál es la característica? Mire que la primera fracción ahora es la base de ese término cuadrático repetido. En la segunda fracción, el denominador también es la base, pero elevado al cuadrado. En la tercera fracción deberíamos escribir la base y elevarle al cubo, etcétera, etcétera, hasta llegar a la késima fracción, cuyo denominador es la base elevado a la k. Ahora, como todos los denominadores son cuadráticos irreducibles, en el numerador de cada una de las fracciones me toca escribir un término o un polinomio de un grado menos que el cuadrado, ¿no? Es decir, un polinomio lineal. Entonces, en este caso, en la primera fracción hemos escrito el a sub 1x más b sub 1 es un término lineal. En la segunda fracción, un a sub 2x más b sub 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a un a sub kx más b sub k. Lógicamente, donde a sub 1 hasta a sub k y b sub 1 hasta b sub k son constantes por determinar. Como sucedía en los casos 2 y 3, este caso 4 también puede combinarse, es decir, puede existir factores lineales, lineales repetidos, cuadráticos irreducibles diferentes y también cuadráticos irreducibles con repitencia, es decir, puede ser la combinación de los casos. Con el ejemplo que vamos a presentar, aclararemos algunos tópicos. En el ejemplo nos pide que expresemos la siguiente fracción en forma de una suma de sus fracciones parciales. Aquí está, mire el ejemplo. En este caso es evidente que la fracción que vamos a trabajar es una fracción propia. Aquí mire el grado del numerador es 3 y si es que desarrollamos acá el grado del denominador sería de orden 5. Entonces eso hace que la fracción sea propia. Por ende se puede escribir en forma directa la suma de sus fracciones parciales. Ahora, yo no sé cuántas fracciones parciales poner. Esto, como usted sabe, una pauta o una guía es el número de factores que tenga el denominador. Mire, aquí tiene un factor lineal y dos cuadráticos, ¿no? Irreducibles, que en este caso es 1 pero con repetición 2. Entonces nosotros vamos a descomponer acá a esta fracción propia en tres fracciones parciales. Una de ellas va a ser con el denominador el factor lineal. La segunda
con el denominador la base de este factor cuadrático irreducible y la tercera fracción la base elevado al cuadrado y ahí se terminaría el número de fracciones que se debe escribir. También sabemos que en la parte del numerador de cada fracción se pone un polinomio de grado menos al del denominador. En este caso, como es lineal, acá me corresponde una constante. Aquí, como es un cuadrático irreducible, me corresponde un lineal. En este caso vamos a utilizar bx más c. También es aquí un cuadrático irreducible, entonces vamos a utilizar un dx más e. El proceso de resolución es bastante similar a los aprendidos en los casos anteriores, entonces sería 1 menos x más 2x al cuadrado menos x cubo. Voy a transcribir esta fracción propia. Luego, en el segundo lado de la igualdad, voy a sumar. Para ello, encuentro el mínimo común múltiplo. En este caso sería el x multiplicado por el x al cuadrado más 1. Recordará usted que este mínimo está constituido por los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Al momento de realizar la operación, este mínimo para este primer denominador me quedaría el x cuadrado más 1 al cuadrado, entonces me queda a que multiplica a ese factor, más, en este caso me quedaría el mínimo dividido para x cuadrado más 1, me queda a x por x cuadrado más 1 y que multiplica a bx más c. Entonces sería x por x al cuadrado más 1 que multiplica a bx más c. Esto más este mínimo para el denominador que estoy indicando, me queda solamente a x y a esta x deberíamos multiplicar por dx más e. Perfecto. Si simplificamos el denominador, deberíamos igualar, en este caso, los polinomios, ¿no? Tanto el que está a la izquierda como el que está a la derecha, pero operado. Vamos a realizar las operaciones correspondientes, entonces sería 1 menos x más 2x al cuadrado menos x al cubo. Esto sería igual, desarrollamos este binomio al cuadrado y me quedaría a que multiplica a x a la cuarta más 2x al cuadrado y más 1, más desarrollamos el producto entre estos dos factores, me quedaría x al cubo más x que multiplica a bx más c. Y finalmente desarrollo este producto y me queda d por x al cuadrado más e por x. Perfecto. Sigo desarrollando. Acá me queda ax elevado a la cuarta más 2 veces ax al cuadrado más a más este término le voy a distribuir a los dos del segundo factor y finalmente este término asimismo a los dos del segundo factor y me quedaría bx elevado a la cuarta más cx elevado al cubo más bx elevado al cuadrado y más cx. En este caso habrá que transcribir el dx al cuadrado más e por x. Esto sería igual, agrupamos de una forma conveniente y me quedaría los términos que tienen x a la cuarta son el a y el b, ¿sí? Con este de acá. Los términos que tienen c cubo únicamente es el cx elevado al cubo. Los términos que tienen el x al cuadrado son 3, mire, sería x al cuadrado, saco el factor común y escribo 2a más b más d. Perfecto. Ahora los términos que tienen la x únicamente sería los dos términos que estoy indicando. En este caso saco el factor común y me quedaría c más e. Y finalmente el término independiente, en este caso que sería el a.
Perfecto. Entonces voy a transcribir a esta altura la parte de la izquierda de la igualdad para, en este caso, establecer las ecuaciones correspondientes al momento de igualar los términos del un lado y del otro correspondientemente. Fíjese que aquí no existe el x a la cuarta, pero aquí sí. Entonces eso significa que yo puedo poner una ecuación de esta forma. A más b es igual a cero. Cero porque no existe el término en x cuarta en este lado de la igualdad. En el término en x cubo sí existe, miren, los dos lados. Entonces aquí yo puedo escribir directamente que c es igual a menos uno. Y con eso ya hemos encontrado el valor de c. De igual manera, tiene x al cuadrado en los dos lados. Esto me permite escribir la siguiente ecuación. 2a más b más d es igual a menos 2. Ujú. En este caso también tiene los términos en x. Mire, aquí tiene el término en x y aquí también. Entonces puedo escribir que c más e, esto es igual a menos 1. Y finalmente los términos independientes me dan el valor de la constante a, que en este caso sería igual a 1. Fíjese que aquí está el sistema. Si es que nosotros vamos operando en el mismo, si es que reemplazo el valor de a en la primera ecuación, me quedaría el valor de b es igual a menos 1. Ya tenemos, mire, el valor de b, tenemos también el valor de c, tenemos el valor de a y solamente en este caso con el valor de c podría encontrar este valor de e, donde e sería igual a menos 1 menos c. Entonces e es igual a menos 1 menos 1. Entonces esto me va a dar igual a cero, es decir, la e resulta con el valor de cero. Si nosotros en este caso seguimos reemplazando los valores conocidos en esta ecuación, obtendremos que el valor de la variable que nos falta, en este caso que es la d, es igual a 1. Una vez que se obtenga, como en este caso, todos los valores de las variables, ya puedo armar mi suma de fracciones parciales. En este caso, la a que vale 1 sería de poner acá el reemplazo correspondiente y me quedaría 1 sobre x más el valor de b que vale menos 1, entonces acá le vamos a poner menos x y el valor de c también que es menos 1, le vamos a poner menos 1 entre x al cuadrado más 1 más el valor de la d que vale 1 por x sería x, el valor de e que vale 0, entonces aquí sería más 0, bueno ya mismo le simplificamos y me quedaría x al cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado. Esto implica lo siguiente, ¿no? Este valor o esta expresión simplificada resulta 1 sobre x menos x más 1, le podríamos poner si es que le sacamos el signo, entre x al cuadrado más 1 y más x sobre x al cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado, resultando esta suma de fracciones simples correspondientes a las fracciones parciales de esta fracción propia.